En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Muy buenas, tengo el gusto de presentar su programa Viva y Eficaz. Hoy daremos comienzo a una serie de enseñanzas respecto a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es vital para que las gentes puedan conocerle y para que las gentes puedan ser salvas por la obra que Él vino a realizar en la cruz. Vamos a leer la Biblia en el capítulo 17 del libro de San Juan, en el versículo 3, donde Jesús está orando al Padre en víspera de su muerte, y dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 16, también encontramos palabras que revelan la persona de Jesucristo, palabras que Dios le dio al apóstol Pedro. El Señor, viendo la importancia y la necesidad de que sus discípulos le conocieran, porque ellos iban a dar a conocer la obra del Señor a través de la predicación, y cuando el Espíritu Santo los inspirara para escribir el Nuevo Testamento. Entonces, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, y otros dicen que tú eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los otros profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús había estado ya un buen tiempo con los discípulos. Ellos habían visto cómo Él era, cómo vivía, cómo hablaba, y habían observado la manifestación del poder en su ministerio, cómo sanaba a los enfermos y hacía milagros creativos, porque la Biblia declara que Jesucristo sanaba a los cojos y a los mancos. Sanar a los cojos implica que a esas personas que les faltaba una pierna, la pierna les crecía, les volvía a nacer, y los mancos también eran sanados. Él sanaba también a los ciegos de nacimiento. Hacía grandes milagros que dejaba atónita a la gente, y los discípulos acompañaban al Señor Jesús en la ejecución de su ministerio, cuando el Señor iba de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad predicando, proclamando el evangelio del reino. Ahora era necesario que los discípulos conocieran un poco más de quién era Jesús. Y por esta razón el Señor les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunas personas que veían los grandes milagros que Jesús hacía y la manera de predicar, y comparando el mensaje que predicó Juan
con el mensaje de Jesús, viendo que era el mismo mensaje, porque a través de toda la historia, amigos y amigas y hermanos, a través de toda la historia sagrada, Dios ha buscado al hombre. Él ha tenido la iniciativa de buscar al ser humano, porque el ser humano está alienado de Dios, separado de Dios a causa del pecado. Y por su condición espiritual está ciego, no conoce, no tiene sabiduría e inteligencia espiritual para conocer las cosas que Dios ha revelado, las cosas espirituales, las cosas que pertenecen al Evangelio. Y por esa razón era necesario que Jesucristo preguntase cuál era la opinión que la gente tenía de él. Por supuesto que nadie podía entender ni comprender que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, el Dios hecho carne que vino al mundo. Y por esa razón ellos tenían diferentes opiniones. Algunos creían que era Juan el Bautista porque Juan predicaba el mensaje del arrepentimiento. Y también anunciaba el mensaje del Evangelio. Juan decía que era necesario arrepentirse y convertirse para esperar al Mesías, para que el pueblo estuviera preparado y pudiera recibir a aquel que Dios había enviado para salvar al mundo. Por eso decían que Jesucristo se había encarnado o había resucitado y que Jesús era Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, tal vez pensando en los milagros que el Señor hacía. Y otros decían que era Jeremías por su ministerio y por que los profetas del Antiguo Testamento predicaban el Evangelio instando al arrepentimiento y mostraban una gran solicitud e interés y compasión por el pueblo para que procediera al arrepentimiento. Pero Cristo les hizo una pregunta mucho más personal a causa de que ellos estaban con Él, porque Jesús los había llamado y les había enseñado la palabra durante todo ese tiempo. Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y todos guardaron silencio hasta que por un momento de inspiración de Dios, por la acción del Espíritu Santo, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente Pedro recibió revelación de que Jesucristo era el Mesías, el Rey que se había prometido al pueblo de Israel desde la antigüedad, sino que también era el Hijo de Dios, que era divino y que había venido a este mundo. Y por esa razón Jesucristo le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, Jonás, Simón, porque no te lo reveló a ti carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Las palabras de Jesucristo denotan que nadie puede conocer a Cristo a no ser por revelación del Padre. Por esa razón, Cristo más adelante en sus enseñanzas decía que nadie puede conocer al Hijo sino el Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Este asunto de conocer a Dios es iniciativa divina. El hombre por sí mismo no tiene capacidad de conocer a Dios. El pecado ha dañado la percepción espiritual de los seres humanos, que no existe sobre la faz de la tierra una persona que pueda conocer a Dios
o que pueda conocer a Cristo o que pueda conocer las cosas concernientes al Evangelio, a no ser de que Dios se lo revele. Pero el Señor muestra un gran interés en conocer cuál es la opinión que los seres humanos tienen de Él y cuál es la opinión que sus hijos, sus redimidos, aquellos que son objetos de su gracia y de su salvación, ¿qué opinión tienen de Él? ¿Qué opinión tienen de Él? Esto es así, amigos que me escuchan y hermanos, porque en las Sagradas Escrituras, el texto que leímos en San Juan, capítulo 17, cuando Jesucristo está orando, ya como dando un informe de todo lo que Él ha hecho en su ministerio, Él dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que es importante para las personas que escuchan el Evangelio, que van a los templos, que leen libros cristianos, que escuchan a través de los medios de comunicación el Evangelio, es importante que toda persona ponga suma atención en lo que escucha respecto al Evangelio y respecto a Dios el Padre y a su Hijo que fue enviado a este mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Y que es necesario para ser salvo tener un conocimiento íntimo, personal de Jesús. Porque el Evangelio es la predicación de Jesús. Se presenta a Jesús a las personas. Y las personas tienen que tomar una decisión. Usted que me escucha, amigo y amiga, usted tiene que tomar una decisión respecto a Cristo. Usted tiene que conocer a Jesucristo. No solamente oír de Jesús, porque oír de Jesús a través de enseñanzas y predicaciones, eso es bueno, pero no basta. Eso no salva. Es necesario que usted, frente a Jesús, que es el Mesías, el Cristo, que vino y murió por nosotros en la cruz, es necesario que usted tome la decisión de creer en Él, que le reciba a Él, porque la predicación del Evangelio es la presentación de Cristo a los seres humanos. Y usted tiene que tomar la decisión de creer en Él y de creer en lo que Él hizo en la cruz cuando murió y redimió nuestros pecados. Él tomó sobre su cuerpo los pecados nuestros y Él murió en nuestro lugar. Y también resucitó al tercer día y se presenta a la humanidad entera como el Cristo, el Salvador del mundo, al cual hay que recibirlo en nuestros corazones, recibirlos como el Señor de nuestra vida y el Salvador, porque su sangre que vertió en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. Por eso la Biblia indica que en qué consiste la vida eterna, en que creamos en el Dios, en el Padre que envió a su Hijo Jesucristo, y que conozcamos a Jesucristo. Y al tener ese conocimiento personal, nosotros somos participantes de la vida eterna que Él concede. Crea en Jesucristo. Crea en Él y en su obra. Él está vivo, Él resucitó y Él tiene gran poder para perdonar los pecados del ser humano. Recíbale en este momento como su Señor personal. Dios entonces le va a bendecir y tendrá la oportunidad de comunicar esto a su familia para que lo alcance aquella bendición que fue dada a un hombre al cual Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia. Dios pues le bendiga.
Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.